Los 5 sentidos en acción. Hay 5 sentidos y son la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. El sentido de la vista, su funcionamiento. La luz solar entra al ojo a través de la córnea. Esta luz pasa por la pupila, cuya apertura genera la dilatación o contracción de la misma. Está controlada por el iris y depende de la cantidad de luz ambiental. Luego la luz pasa a través del cristalino, que actúa como un lente enfocando la luz de la retina. Esta retina está situada en la parte posterior del ojo y contiene células fotorreceptoras que reaccionan ante la luz. Los bastones son sensibles a la luz y son responsables de la visión en condiciones de poca luz, y los conos son responsables de percibir colores y detalles finos. Son más efectivos bajo luz intensa y están concentrados en el centro de la retina. El ejemplo que doy para este sentido es los primeros rayos del sol en la vista al despertar. Al abrir los ojos por la mañana, los primeros rayos del sol comienzan a activar el sistema visual. Después de estar en la oscuridad durante la noche, las pupilas están dilatadas y para permitir la entrada de luz. Cuando nos despertamos y los rayos del sol entran en los ojos, las pupilas deben contraerse para evitar la sobrecarga de luz. La luz que tiene el sol al amanecer interrumpe la producción de melatonina, que es la hormona responsable del sueño. Entonces, al reducir la melatonina, el cuerpo se siente más alerta y la percepción visual mejora, ayudando a que los ojos se ajusten a la luz del día. Al despertar, los ojos y el cerebro pueden tardar en adaptarse a la luz del sol, por lo que la visión podría estar algo borrosa o desorientada. El sentido del oído. Funcionamiento. Este sentido funciona al detectar vibraciones en el aire, las cuales interpretamos como sonido. Cuando hay un ruido, que las ondas sonoras llegan al conducto auditivo. Estas ondas sonoras llegan al tímpano, una membrana delgada que vibra en respuesta a estas ondas. Las vibraciones del mismo son una representación de las características del sonido como su frecuencia y amplitud. Dichas vibraciones se transmiten a 3 pequeños huesos en el oído medio: el martillo, el yunque y el estribo. Estos huesos potencian las vibraciones y las envían al oído interno. En el oído interno, específicamente en la cóclea, que es una estructura en espiral, las vibraciones se transforman en señales eléctricas. La cóclea está llena de fluido y contiene células que son sensibles a las vibraciones. Cuando las vibraciones del sonido se transmiten a través del fluido, las células se mueven y convierten en movimiento en impulsos eléctricos. Estos impulsos generados por las células viajan a través del nervio auditivo hacia el cerebro, específicamente a la corteza auditiva en el lóbulo temporal. El cerebro interpreta estas señales y las convierte en una percepción consciente del sonido. Como ejemplo de este sentido, elegí cuando escuchamos el ruido de un tenedor arrastrándose en el plato, que particularmente para mí es un ruido molesto o irritante. Cuando escuchamos un ruido molesto, como este ejemplo, el oído responde de una manera tal que el cerebro lo interpreta como un sonido molesto o estresante debido a su intensidad, es decir, su volumen, o su frecuencia, es decir, el tono que tiene. Los sonidos muy agudos, como en este caso, suelen ser más molestos ya que el oído es más sensible a ciertos rasgos de frecuencia y volúmenes. Ante este sonido agudo, interpretado como molesto, el oído tiene mecanismos de defensa. Los músculos en el oído medio pueden contraerse para reducir la transmisión de vibraciones fuertes hacia el oído interno y proteger la cóclea. De igual manera, el mecanismo de defensa no siempre es suficiente ante ruidos muy intensos. Este tipo de ruido, como el que se nombra en el ejemplo, puede generar una respuesta emocional como estrés o incomodidad.
El cerebro, al interpretar el sonido como algo desagradable, puede generar una respuesta como el aumento de tensión, irritabilidad en mi caso, ansiedad, etc. ¿Puedes para allá? ¿No ves que estás pitando? Pues quítalo, tío. Se acabaron los frutos secos ya. Para, tío, para. Así que ningún ruido irritante. ¿Entienden? ¿Este sería un ruido irritante? Bastante. El sentido del tacto, funcionamiento. El sentido del tacto es uno de los 5 sentidos que nos permite percibir estímulos físicos a través de la piel, como la presión, la temperatura, textura y el dolor. Funciona mediante una serie de receptores sensoriales especializados en diferentes tipos de estímulos. La piel está llena de terminaciones nerviosas especializadas que funcionan como receptores sensoriales. Entonces, cuando un estímulo toca nuestra piel, estos receptores son sensibles a diferentes tipos de estímulos. Entre los estímulos más cotidianos y nombrados están los receptores que detectan cambios de temperatura divididos en los receptores que responden al calor y los que responden al frío. Los que detectan el dolor, como la prevención, temperaturas extremas o golpes. Y también están los que detectan las sustancias químicas que son percibidas mediante el tacto, como cuando tocamos algo con textura pegajosa o grasosa. Cuando uno de estos receptores se activa por un estímulo, transforma ese estímulo físico en una señal eléctrica. Este proceso se llama traducción sensorial. Dichas señales eléctricas generadas viajan a través de las fibras nerviosas hacia la médula espinal y luego al cerebro, donde procesa la señal y la interpreta como una sensación consciente, como tocar algo suave, caliente o frío. El cerebro puede determinar dónde ocurrió el estímulo en la piel debido a la disposición ordenada de los receptores en la superficie corporal. También interpreta el tipo de estímulo, si es frío, caliente, una presión ligera, un dolor. Dependiendo del tipo de estímulo, el cerebro puede generar una respuesta motora como retirar la mano de una superficie caliente o una respuesta emocional como sentir placer al tocar algo suave. Si el estímulo es doloroso, el cerebro genera una reacción de protección para evitar el daño, como retirar rápidamente la mano. Como ejemplo, en este sentido, elegí cuando nos quemamos los dedos con la olla en la que se está cocinando. Al quemarnos la yema de los dedos con la olla que está en el fuego, los nociceptores que perciben el daño causado por el calor lo convierten en señales eléctricas. Estas viajan a través de las fibras nerviosas hacia la médula espinal y luego hacia el cerebro. Cuando la señal llega a la médula espinal puede haber una respuesta refleja inmediata para intentar evitar el daño, como retirar la mano del objeto caliente antes de que la señal llegue al cerebro. Esto ocurre a través de un reflejo espinal. Finalmente, la señal llega al cerebro, donde se procesa la información relacionada con la localización y la intensidad del dolor. El cerebro interpreta esta señal y genera la sensación de dolor, que es lo que sentimos al quemarnos. Además del dolor físico, el cerebro también puede desencadenar una respuesta emocional como ansiedad, estrés, debido a la intensidad de la sensación, el aumento de la frecuencia cardíaca o la sudoración. Vi en un video que si hierves agua y luego El sentido del gusto, funcionamiento. El sentido del gusto es el que nos permite percibir los sabores de los alimentos y bebidas. Este sentido está relacionado con los receptores gustativos en la lengua y otras áreas de la cavidad bucal. En la lengua, en el paladar y en la faringe se encuentran las papilas gustativas que contienen las células receptoras del gusto. Existen 5 sabores básicos que podemos percibir: dulce, salado, ácido, y amargo.
Cuando masticamos alimentos,